La naturaleza del pacto, de un pacto. Yo quiero decirte, quiero hablarte acerca de esto tan importante que aconteció para que tú y yo podamos disfrutar de sanidad. Amén. Hubo un pacto que conquistó para ti y para mí la sanidad física, la sanidad emocional y la sanidad de tu espíritu. Amén. Un pacto donde el protagonista fue Jesús de Nazaret. Hoy quiero que nos vayamos de aquí con la fe en que todo lo que el Señor conquistó por nosotros en ese pacto no es un mito, no es un cuento, es un hecho legal. Es como cuando recibimos, ¿verdad?, un testamento y el que testó a favor de nosotros pues nos benefició. Nos dejó $2 millones. ¿Amén? O 20. Y esto es lo que tiene que ver con el pacto. Con el pacto tenemos el derecho legal de ser sanos, de ser libres y de ser salvos. ¿Sí? La palabra pacto es la que se utiliza para designar aquellos convenios o tratados establecidos entre dos o más partes. Eso es un pacto. Dios en su justicia tuvo que hacer un pacto. Él no se podía haber quedado dado. Él es un Dios justo. Y en su soberanía, pues hizo un pacto. Gracias, Willy. El ser humano, pues todos sabemos que cuando Dios nos crea, pues nos dio niveles de su gracia, de su favor. El hombre vivía lleno, rodeado de la gloria de Dios. El hombre vivía pleno, completo, no le faltaba nada porque Dios lo había creado a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Pero el enemigo encontró una manera de quebrantar esa legalidad. El enemigo encontró la forma de movernos hacia su zona legal, donde de cierta manera, como Dios es un Dios justo y como Dios es un Dios que opera en la verdad y Él había establecido principios en su creación, pues entonces tuvo que de cierta manera respetar lo que el hombre había decidido. Él le dio libertad al ser humano, le dio libertad al hombre, y eso fue lo que Satanás usó para llevar al hombre a su zona legal, donde él tuviera autoridad sobre el hombre para arrebatarle todas las bendiciones que Dios le había dado. Satanás hizo una negociación. Él es muy buen negociador. Y las decisiones son un área muy peligrosa en la vida del ser humano. Porque Satanás negocia para que tú decidas mal. Viene a tu vida y te ofrece, como el caso le pasó a Eva, le tentó, le ofreció otra alternativa que la iba a llevar a la zona de ilegalidad. Y Eva se sentó a negociar. Usted nunca negocie con la tentación. Usted tiene que vencerla. ¿Cómo la vence? Decidiendo
se decide y se vence. Se decide que no y tú vences. Antes que la tentación llegue, para más seguridad, usted tiene que estar predeterminado a usted que te va a obedecer a Dios, sea lo que sea, aunque lo entienda o no lo entienda. Porque si usted está predeterminado, cuando la tentación venga a negociar con usted, usted va a tener una respuesta firme, segura, porque usted está seguro en lo que usted cree. Y usted va a decidir que no a la propuesta del enemigo. Usted no va a hacer lo que hizo Eva, ni va a hacer lo que hizo Adán. Usted se va a parar firme en la palabra y va a decir: no, mi familia es sagrada, mi matrimonio es sagrado, mi Dios es sagrado, y esas son cosas que no voy a negociar. Amén. Pero no pasó así. Desgraciadamente, el hombre fue llevado cautivo a la zona legal por su decisión, y Dios respetó su decisión para que entonces fuera Satanás tuviera autoridad legal sobre el hombre. Les explico eso para que podamos ver de dónde nace este pacto. Dios en su justicia tuvo que permitir que todo esto aconteciera, pero como eres un Dios de amor y como es un Dios justo, pues no se quedó con esa situación, sino que entonces Él vino y estableció un nuevo pacto, donde Jesús era el motor impulsor y la columna vertebral de este pacto. Y gracias a eso hoy tenemos derecho legal a este pacto, al beneficio que trajo el sellar este pacto. Está disponible para ti, está disponible para mí, porque ese pacto no vino de nadie, vino de Dios. Y nos libró y nos trajo libertad. Y para Dios es extremadamente importante este pacto, extremadamente valorado. No hay nada que Dios valore más que este pacto, porque este pacto llevó el sello de la sangre de su Hijo. Este pacto que viene de Dios no es un contrato. No se puede romper. No se puede quebrantar. No se pueden echar por atrás. Este es un pacto firme y sellado en la eternidad y para la eternidad. Y solo Dios tiene la potestad legal, más nadie. Lo que conocemos y lo que Dios nos revela de este nuevo pacto, todo está en el Nuevo Testamento. Todo Dios lo plasmó en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y como un pacto es un término legal, todos los que estamos bajo la cobertura de este pacto andamos por un camino de legalidad espiritual, donde tenemos muchos accesos a la bendición del cielo. Lo que pasa es que muchos no nos hemos enterado. Voy a hacer la anécdota de un hombre que tomó un barco de Inglaterra e venía para acá, para América. Pagó el precio de ese el pasaje del barco, y el hombre se llevó en su equipaje mucho pan y mucho queso. El hombre, y en el barco había de todo, era como los cruceros modernos ahora, ¿verdad? Había de todo, había comida, había banquete, pero el hombre no salía del cuarto, del camarote del barco. El día que iban a llegar, pues el hombre salió, y los demás
que habían socializado en el barco, que habían ido a los banquetes, que habían estado en todas las amenidades del barco. ¿Y usted de dónde es? No, yo era también. Yo venía con ustedes, pero no salí. Dije, pero usted nunca estuvo en el restaurante, nunca estuve. ¿Y por qué no lo hizo? Es que yo no tenía más dinero. Y el hombre le dijo, usted no sabía que cuando usted pagó el precio del pasaje del barco estaba incluido todo lo demás. El hombre se metió en el camarote con pan y queso por todo el viaje. Y nosotros en nuestra vida cristiana a veces nos metemos en el camarote comiendo pan y queso cuando el Señor ha conquistado por este nuevo pacto todo. La bendición para ti y para mí. Sal del camarote, dile a tu hermanito, sal del camarote. Ya está pagado, ya está pagado. No es una fábula, no es una historia de ciencia ficción, es un legado de un nuevo pacto hecho y entregado por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. En este nuevo pacto, la tierra tiene la capacidad de ser sana. Hay sanidad disponible en la tierra gracias a Jesús y al pacto de su sangre. Podemos vivir mejor. Podemos aspirar a más. Podemos tener expectativas en el futuro. No tenemos que estar tan preocupados porque hay un pacto de sanidad, de bendición, de gracia para ti y para mí. Porque lo creamos o no, este pacto está vigente. Lo creamos o no, hay un camino, hay una verdad y ahí está la vida de Jesús. Creas en Él o no, está disponible, hoy está disponible. Ahora, para que este pacto legal se estableciera, quiero hablarle ahora acerca del peso del pacto. Era muy pesado este pacto. Habían condiciones que se necesitaba para que este pacto fuera sellado en lo legal. Necesitaba un sacrificio. Necesitaba un cordero de expiación. Todos sabemos que en el antiguo pacto, pues para poder salir de esa zona de ilegalidad, la gente tenía que ir al templo y llevar animales y sacrificar animales. Y la sangre de ese animal, pues entonces lo metía otra vez en la zona legal con Dios. Para que sus pecados fueran expiados, necesitaban derramar sangre de animales. El pueblo llevaba animales, los sacrificaban en el altar de Dios. Todos los años, pues tenían que hacer lo mismo. Pero en este pacto nuevo, hubo un solo cordero, un solo sacrificio y una sola vez. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, esa fue la expresión, la revelación que vino de Dios a su vida. No vino de su mente, vino de la inspiración del Espíritu de Dios en la vida de Juan. Dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que hace nueva todas las cosas. Este es el que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Isaías 53, que ha sido la base de esta serie, pues les voy a leer parte del peso de este que cargaba este pacto. Dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A veces, cuando comenzamos a reflexionar esto, pues me inquieta la manera en que la gente son ignorantes. Toman a Jesús en poco. Lo que describe la profecía y lo que vio Jesús fue un peso muy grande de sacrificio. Fue un peso extremadamente grande de sacrificio para no ser tomado en serio. Lo que Jesús cargó en sus hombros fue algo que no podemos explicar, solamente Él lo puede explicar. Describe esta profecía lo que Él tuvo que asumir en su función como cordero, en su condición de sacrificio, y no solamente el maltrato físico, que fue extremo, el maltrato emocional, porque Jesús sufrió el menosprecio, sufrió el abandono y estaba sujeto totalmente a la condición humana. Padeció cada golpe, padeció cada dolor, sufrió cada insulto como un ser humano, porque Él ahí era 100% humano. Filipenses 2, del 6 al 16, dice así. Filipenses 2, del 6 al 16. El cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Amén. Él, siendo Dios, se despojó de todo privilegio de ser Dios, todo privilegio divino. Él se humanizó para ser como tú y como yo, para tener el mismo umbral de dolor que tienes tú y que tengo yo. Cuando usted va al médico le dicen del 1 al 10 cómo está el dolor. Eso mismo le hubieran dicho a Jesús. Se humanizó, su actitud fue de siervo. No solamente un ser humano, sino es que Él dice que Él se humilló como un siervo. Estando en la condición humana, en pura obediencia y en pura sujeción al pacto. Y hasta la muerte fue fiel al pacto. Hasta la muerte. Y sufrió una muerte, la peor que había en aquel tiempo. La peor muerte. Habacuc 3:3. Habacuc estaba intercediendo, pero comenzó a profetizar acerca del Mesías. Dijo: Dios vendrán sobre Temán. Habacuc estaba orando por Temán. Y el santo desde el monte de Parat-Selat. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Los clavos traspasaron las manos del Señor,
Pero en ese dolor y en ese sufrimiento donde los clavos iban traspasando su mano, a la vez se activaba la gloria que cubrió los cielos, la plenitud de la cobertura de la gracia de Dios, del pacto. No hay nada más alto que los cielos, ¿verdad? Dice que esa gloria cubrió los cielos, no hay nada más alto. Lo infinito de los cielos, lo cubrió todo. Por tanto, toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en su nombre se doble toda rodilla. ¿Verdad? La rodilla es lo que lo sostiene todo. Si usted le parte en la rodilla, usted no se puede parar. Automáticamente, desde ese instante, todo tiene que doblarse ante la autoridad de Jesús. Porque su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salieron de sus manos. Ahí estaba escondido su poder, dice la Escritura. El nombre de Jesús es quien da autoridad legal. En el nombre de Jesús la creación entera obedece y todo lo que te enferma tiene que irse en el nombre de Jesús. Toda enfermedad dobla rodillas ante el nombre de Jesús. Todo esto describe lo que contuvo el pacto. Todo lo que Jesús tuvo que atravesar era la condición para que la tierra fuera sana. Para que tú y yo estuviéramos bajo el manto de redención, bajo el manto de sanidad, bajo un manto legal que nos permite disfrutar y nos permite tener una vida en abundancia. Jesús dijo, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Es verdad que hay un enemigo que viene a matar, viene a robar y viene a destruir, pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Escúcheme bien, nadie asumió, solamente Jesús lo hizo. Solo Jesús, ningún santo, una virgen. Ninguna religión, ninguna filosofía, solo Jesús pagó el precio de ese pacto. Solo Jesús cubrió la deuda tuya y mía. Solo Jesús. Consumado es, Juan 19, 29 al 30. Y estaba ahí, dice, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca y cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, el universo entero se estremeció. Todo cambió. Todo completamente cambió. Consumado es tiene que ver con que todo lo pactado para la redención había acontecido. Todo se había cumplido. Se hacía disponible en términos legales la salvación, la sanidad, la libertad, la bendición, la prosperidad. Se hacía legal para ti y para mí. Jesús había cumplido en su fidelidad toda la parte que le correspondía a él del pacto. Cada gota de su sangre que él derramó fue el sello de ese pacto. Dice que cuando un soldado con una lanza lo atravesó en el costado, dice, se salió agua de su cuerpo, porque ya toda la sangre del cordero había sido entregada total. Él no se guardó nada, ni una sola gota de sangre, todo lo dio.
Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús termina y dice consumado es. Vamos a Lucas 23, 44 al 49, lo puse así. Dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estaba describiendo el día que Jesús murió. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Oye, para acá. Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto es una escena de lo que ocurrió, ¿verdad? Por un lado, hubo una expresión del cielo por la muerte del Hijo, porque las tinieblas, dice, que cubrieron la tierra. Dice que era de día y se hizo de noche. El cielo respondía ante la muerte de Jesús. Pero por otro lado, se abría un acceso. Tiene que ver cuando dice el velo del templo se rasgó por la mitad. En el templo de Dios habían tres lugares: los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. En los atrios se reunía el pueblo para adorar. En el lugar santo pues estaban los sacerdotes y los ministros. En el lugar santísimo no entraba nadie. Ahí estaba la presencia de Dios. El que entraba a ese lugar moría. Solamente entraba un sacerdote una vez al año que Dios escogía para que ministrase en el lugar santísimo. Ahí fue donde entró el papá de Juan el Bautista, ¿verdad? Donde recibió la revelación de que Juan iba a ser el profeta que iba a anunciar a Jesús. Los sacerdotes tenían que entrar amarrados porque algunos morían, tenían que sacar, no podía entrar nadie, con la soguita para afuera. Fíjense cuán importante era el lugar santísimo. Era santísimo. Era pura 100% de solemnidad, 100% de seriedad. Y ellos sabían. Cuando Jesús muere, el velo del templo, eso que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dice que se rasgó por la mitad. ¿Qué quiere decir? Que se abrió el acceso al lugar santísimo. Hoy nosotros estamos adorando acá. Y Jesús había dicho, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos adorando acá, tenemos acceso al lugar santísimo. Si usted no lo sabía, tenemos acceso a esa presencia que solamente la disfrutaba el sacerdote, uno que Dios escogía. Pero por la gracia y el favor de Jesús, tenemos entrada a ese lugar especial. El ser humano tiene una característica muy peculiar, que muchas veces las cosas que son dadas por gracias como que no la valoran. No sé si están de acuerdo conmigo. Usted hace un concierto gratis y va muy poca gente, pero usted le pone precio al concierto y muy probable se llene. Es una extraña manera, pero así es. Usted regala algo que a lo mejor costó miles o quizás millones y la gente no lo aprecia.
o porque no conocen el valor, o porque se lo regalaste. Y eso nos pasa. Y eso nos pasa. El pacto que Jesús conquistó para nosotros nos da acceso legal. Siempre uso la palabra legal porque no es místico. Es un término legal. Es como cuando usted compra una casa, ¿verdad?, y la paga completa y le dan el título. Eso es suyo. Es algo legal. Nadie se lo puede quitar. Usted tiene derecho legal porque la pagó. Así Jesús pagó por nosotros la salvación, la libertad, la sanidad, la bendición. Él venció el imperio de la muerte, fíjese. Y todo lo que el imperio de la muerte había construido. O sea, todo lo que conlleva el imperio de la muerte, Jesús lo desmenuzó. El imperio de la muerte no tiene legalidad sobre usted. Por eso la Escritura dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida fue la muerte en victoria. Si tú abrazaste a Jesús, si tú abrazaste a Jesús, abrazaste el pacto que te hace libre del imperio de la muerte, que te hace libre de la legalidad del pecado. Puedes salir del camarote y disfrutar, y relajarte y disfrutar, porque Jesús pagó un altísimo precio, un peso muy grande en ese pacto, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Conociendo esto, pues, tenemos una autoridad delegada. El pacto nos permite tener autoridad delegada. Jesús nos delegó autoridad para que en su nombre se doblen todas rodillas. Por eso cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. Porque el password, la clave para que el reino de los cielos se mueva, es el nombre de Jesús. Cuando hay un demonio y usted dice el nombre de Jesús, y usted es reconocido en el cielo y tiene la autoridad del Hijo, el demonio tiene que irse en el nombre de Jesús. Dice que los discípulos regresaron y le decían: Señor, regresaron maravillados, porque dicen: ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, ¿cuál es el método para que nosotros usemos esa autoridad delegada? Voy rapidito. Método. ¿Cuál es el método que tenemos para usar esa autoridad delegada y para sanar la tierra? Para traer balance, para traer salud a las familias, para que el mundo pues tenga una mejor perspectiva de vida. Nada que ofrece este mundo puede sanar la tierra. Nada. Solamente el pacto de Jesús puede sanar la tierra. ¿Cuál es el método? Romanos 1:16. Decía Pablo así, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. El evangelio, cuando compartimos el evangelio, se activa la autoridad del pacto. Este método tan criticado, tan perseguido,
porque el enemigo sabe que los saca de la autoridad, lo desplaza su lugar de autoridad y se establece la autoridad del reino de los cielos. Por eso es tan criticado el evangelio, donde el amor es la base fundamental, porque este nuevo pacto no vino si no es por la naturaleza del amor. Jesús se entregó por amor, por su naturaleza de amor incondicional. Jesús se entregó, y este evangelio que nosotros predicamos, su base es el amor. Él nos amó primero. Nosotros estábamos perdidos, cada uno haciendo su vida a su manera, como entendía, pero Él ya nos había amado. Y contra el amor no hay ley, no hay opción. Si podemos decir que el ADN del pacto de Jesús, el ADN fue el amor. Lo que movió a Jesús fue el amor por ti y por mí. Él decidió entregarse a sí mismo por plenitud. Él se ofreció y entregó su vida como garantía a ese pacto. Este es el acto más sublime de amor. Derrota al imperio de la muerte, al imperio de la maldad. El poder del evangelio es amor activo. Es el amor del Hijo en acción. Todos conocemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el pacto a través del Hijo, y al aceptar al Hijo como Salvador y Rey, tenemos legalidad eterna para ejercer autoridad y el poder de su reino. Cuando Jesús dijo consumado es, todo se puso de rodillas delante de Él. Dice que todo rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Así que si crees que estás bajo la cobertura de ese pacto, te voy a invitar a que te pongas de pie.